En el siguiente video tutorial aprenderemos a crear una base de datos en Access 2013. Adicionalmente, aprenderemos a crear, modificar, eliminar tablas. Para este caso y este ejemplo, voy a tomar como ejemplo las siguientes dos tablas. La primera tabla que se llama clientes y la segunda tabla que se llama productos. Recuerden que en la parte izquierda lateral del programa me va a aparecer las tablas y en la parte derecha voy a poder ver la vista de diseño de mis tablas. Esta es una relación que tengo creada en la cual vamos a hablar de la primera tabla. ¿Qué contiene la primera tabla? La primera tabla contiene ID cliente, nombre del cliente, apellidos, teléfono 1, ciudad y correo. En la segunda tabla voy a encontrar con la tabla productos. Esta contiene ID del producto, nombre, marca, precio y ID cliente. Recuerden que esa llavecita, la que representa el ID cliente y el ID producto, va a ser la clave principal para darle seguridad y para que pueda tener comunicación entre tablas. Adicionalmente, para que este cédula del cliente o este ID cliente pueda funcionar, tiene que tener una relación en la otra tabla con un ID cliente. Cuando el cliente con su cédula pida un producto, aquí aparezca la cédula y el producto que va a adquirir. Voy a cerrar un momento el programa, no voy a guardar los cambios y ahora voy a empezar de cero. Teniendo en cuenta esa explicación, vamos a crear otra vez esa base de datos. Ingreso al programa Access. Recuerden que ya había explicado cómo ingresar Access 2013. Lo que voy a hacer es que no le voy a dar en bases de datos dinámicas, sino en estáticas. Voy a crear desde cero una base de datos y le voy a dar clic donde dice base de datos del escritorio en blanco. Él me pregunta cuál es el nombre de la base de datos, nombre del archivo, nombre de la base de datos. Vamos a colocarla domicilios. Como ya he creado un ejemplo con domicilios, le voy a colocar algo que le identifique domicilios 1. Cuando ya coloco el nombre de mi base de datos, le digo en el botón crear. Me abre la pantalla, recuerden que tiene mucha similitud a todos los programas de Office. Lo que cambia es en algunos casos el menú donde trabajo con los botones y las herramientas de trabajo o las propiedades de trabajo dentro de cada menú. Lo que voy a hacer es que primero me sale en la parte izquierda las tablas donde puedo ver todas mis tablas. Recuerden que puede ser 1, 2, 10, 30, 40 o muchas tablas. En esta parte derecha voy a encontrar el espacio de trabajo para dar la vista de la tabla. Yo puedo cerrar una tabla de la siguiente manera. Si me ubico en la pestaña, le puedo dar clic derecho, puedo decir que me guarde la tabla, puedo decir que me cierre la tabla o puedo darle una vista de diseño. Adicionalmente, en esta parte derecha en toda la esquina va a aparecer una X donde también puedo cerrar la tabla. Vamos a cerrar la tabla para que entendamos el procedimiento. Ahora, vamos a crear nuestra primera tabla. Para esto voy a ir en la parte de arriba del menú al botón donde dice crear. Recuerden que no voy a presionar una tabla porque me trae una tabla prediseñada ni tampoco una lista de SharePoint. Lo que hago es que realizo un diseño de tabla. Le doy clic en el botón diseño de tabla. Voy a volver a cerrar la tabla. Miren que me cerró otra vez. Le voy a decir crear. Recuerden diseño de tabla para crear cualquier tabla. Voy a agregar los mismos campos que habíamos agregado en el ejemplo anterior. Lo que voy a hacer es que primero voy a colocar nombre. ¿Por qué no ID? Todavía. ¿O por qué no la cédula del cliente? Porque la primera tabla se llama clientes y la segunda tabla se llama productos. Recuerden que es el último proceso que hago para poder dar la clave principal o la seguridad a mi tabla. Nombre, vamos a colocar aquí apellidos. Luego venía teléfono 1. Luego venía ciudad. Voy a cambiarlo, organizarlo. Y por último estaba correo. Entonces aquí en la vista de diseño, cuando trabajamos y me abre la primera tabla con el nombre que dice tabla 1, van a aparecer tres columnas. La primera columna es el nombre del campo, la segunda columna son los tipos de datos y la tercera columna es la descripción opcional. Para tener una referencia, voy a colocar en la descripción opcional, automáticamente voy a colocar en este caso, este es el nombre del cliente.
Sucesivamente puedo hacer lo mismo con todos. Acá puedo colocar apellidos del cliente, teléfono 1 puede ser teléfono fijo, teléfono 2 sería celular, ciudad, voy a colocar en este momento residencia, donde reside, ¿cierto? Residencia. Y por último, el correo va a ser el email o el correo electrónico. Ahora, ya tengo los campos. Estos campos que estoy colocando acá de primero en la columna de nombre del campo son los títulos de mi tabla. Enseguida lo vamos a ver cuando lo terminemos de terminar y agregar. Ahora, lo que tengo que tener presente es que para cada campo yo debo escoger un tipo de datos. Ejemplo, el correo electrónico no puede ser este campo y enseguida voy a explicar por qué. Vamos a empezar con nombre. Cuando yo me ubico en nombre, el texto corto me va a aparecer en la parte de abajo una ventana donde me dice tamaño del campo, formato del campo, máscara, unas cosas. Esto no nos vamos a complicar mucho, pero lo que sí quiero aclarar es que el texto corto, si yo le doy un clic ahí en el título al frente del nombre, me desprende esta ventanita en esta flechita, me dice que el texto corto puede escribir hasta 255 caracteres. Si yo lo dejo en texto corto y por decir cambio para que no sean 255 letras ni 255 nombres, tanto lo que es el texto corto como el texto largo nos da la posibilidad de copiar o letras o números. Yo puedo escoger el límite que yo necesito, digamos los que hay va a ser 50, es por hacer un cambio nomás para dar un ejemplo, pero se puede dejar en 255 apellidos, lo podemos dejar en texto corto, o si yo quiero lo puedo hacer también en texto largo. Texto largo no tiene un límite, mire que ya no me coloco un límite de 255, me deja eso en blanco, o sea que puedo colocar ilimitado o infinitos campos. Teléfono 1 lo voy a dejar como texto corto. La ciudad voy a hacer algo característico de la ciudad. Digamos que yo no necesito que cada persona cuando vaya a trabajar con el usuario trabaje con una ciudad en específico. Digamos que necesito cambiar la ciudad. Ejemplo, cuando el usuario vaya a ingresar, no necesito que el usuario copie Medellín, Bogotá, Cali o Medellín. Lo que hago es que yo necesito que me aparezca en una lista desplegable muy parecido a lo que estoy haciendo acá en este momento. Para eso lo que hago es que cuando yo quiero colocar una lista desplegable, lo que yo hago para dar más agilidad al sistema es que me ubico donde yo quiero darle la lista, en este campo va a ser la ciudad, voy a desprender el menú y luego me voy a ir para asistente para búsqueda. En asistente para búsqueda me va a hacer una pregunta. El asistente para búsqueda no se puede iniciar porque el estilo de los campos ya están editados. Aquí voy a tener un problema porque ya había hecho el cambio, ¿cierto? De tipo de datos. Para esto, si tengo esa dificultad, lo que hago es que elimino la fila. ¿Cómo elimino una fila? Me paro en la fila que es, le doy clic derecho y le digo eliminar fila. Voy a agregar otra vez, ¿cierto? Una fila o puedo copiar ahí, por ejemplo, ciudad. Otra vez. Vuelvo y repito. Me aparece el texto corto, ya había hecho un cambio, no puedo hacer dos cambios. Tal cual como se hace el cambio la primera vez, no lo puedo hacer dos veces. Lo que ya hago es que sí puedo modificar, como lo acabé de hacer, eliminando filas o si quiero eliminar alguna columna. Pero no recomiendo que eliminen columnas porque estarían eliminando muchos campos. Recomiendo que eliminen son filas. Ahí donde dice texto corto, voy a hacer en clic y se me va a desprender el menú y voy a buscar donde dice asistente para búsqueda. Esperemos que cargue y ahora sí, me abre esta ventana. Esta ventana me dice que yo deseo que los campos de búsqueda me busquen una tabla o una consulta. Esto es para agilizar las cosas, pero después lo vamos a ver de una forma más avanzada. Por ahora vamos a hacerlo de forma más manual, donde voy a escribir los valores que yo desee. Voy a darle clic en escribir los valores que desee y apenas tenga seleccionado esto le voy a decir siguiente. Cuando le digo siguiente, él me dice, me hace unas preguntas y me pregunta que cuál es el número de columnas que yo necesito. Yo puedo agregar 1, 2, 3, 4 columnas. Lo ideal es solamente tener una columna. Cuando ya tengo habilitado esa columna, lo que voy a hacer es que me voy a parar ahí y voy a escribir las ciudades. En este caso voy a escribir Medellín. Y recuerden que al lado de la Q hay una letra que se llama tabulador. Le doy tabulador, escribo la siguiente ciudad
Bogotá, tabulador, Cali, vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando ya termino, voy a decir siguiente. Me va a hacer una consulta y una pregunta y el sistema me va a preguntar que si la etiqueta que deseo para la búsqueda es la ciudad. Sí, porque yo voy a buscar una ciudad específica. Y tengo que darle clic donde dice, por favor, limitar las entradas. O sea que tengo que darle clic donde dice limitar a la lista. Cuando ya tengo seleccionado eso, le digo clic en finalizar y ya tengo mi sistema organizado. Lo único que falta es que el correo no puede quedar en texto corto. ¿Por qué no puede quedar el correo en texto corto? Porque el correo es un hipervínculo, enlace o vínculo. Para eso, cuando yo copio, por ejemplo, sergio@gmail.com o sergio@hotmail.com, tengo que hacer el siguiente cambio. Tengo que buscar dentro de la lista el subtítulo o título que dice hipervínculo. Ahora sí, ya tengo mi tabla diseñada. Me voy a parar en el primero, tengo todo organizado. Recuerde que puedo colocar la descripción opcional. Lo que sí tengo que verificar son el tipo de datos, los títulos y, por ejemplo, si quiero ahí cambiar, que por ejemplo la ciudad la queríamos en una lista desplegable, organizarlo con asistente para búsqueda. ¿Qué hago? Cuando ya voy a guardar la tabla y le voy a colocar el nombre a la tabla, me paro en la pestaña, mire que todavía no tengo ingresadas las tablas, le digo clic derecho y le voy a decir guardar. Le coloco un nombre a la tabla que se llama clientes y le digo aceptar. Él me hace la siguiente pregunta y aquí es donde quería llegar. Recuerden que las tablas que ya habíamos visto anteriormente, habíamos visto que las dos tablas tenían una llave o una clave principal. En la tabla clientes decía llave principal, ID clientes. Y en la llave productos decía llave principal y ID productos. Esta es la clave donde yo ya la defino. Ahí le voy a decir sí, porque yo necesito crear una clave. Y en esta primera fila, arriba del nombre, mire que se me inserta una fila automáticamente con una llave de seguridad, ID, y ahí es donde voy a colocar pegado, después de ese ID, clic en aquí voy a verificar que esa es la cédula del cliente. Teniendo en cuenta todo esto, aquí me equivoqué. Teniendo en cuenta esto, vuelvo y le doy clic en guardar y automáticamente ya he creado una tabla. Recuerden que para cerrarla, lo único que tengo que hacer es darle clic acá donde dice cerrar clientes o tabla, o clic derecho, cerrar. Aquí tengo mi tabla. Digamos que yo necesito otra vez volverla a ver en vista de diseño. Lo que hago es que me paro encima de la tabla, le doy clic derecho, puedo abrir la tabla o darle vista diseño por si tengo necesidad de cambiar algún dato. Si necesito, después de que lo cambie, puedo decirle otra vez guardar y puedo cerrar de acá o como ya expliqué. Ahora vamos a darle un doble clic en la tabla porque va a ingresar el primer cliente. Entonces vamos a colocar que el primer cliente es Sergio. Enter, flechita, Gómez, teléfono 250-5555, correo sergio@gmail.com. La ciudad, mire que ya no me aparece como para que el usuario pudiera copiar, sino que automáticamente yo le doy en la lista desplegable para poder agregar la ciudad. Digamos que en este campo no tengo la ciudad que necesite. Un ejemplo, Sergio Gómez vive en Bucaramanga y yo solamente en la lista agregué Medellín, Bogotá y Cali. ¿Cómo hago cuando activo la lista desplegable después que ya la haya diseñado para agregar Bucaramanga? En la parte de abajo, mire que se activa un botoncito. Cuando yo abro la lista, se activa un botoncito y ese botoncito aparece numerado 1, 2 y 3, ¿cierto? Con un lapicito. Si le doy clic ahí, me abre esa ventana donde yo puedo colocar Bucaramanga. Copio la otra ciudad y le digo aceptar. Si vuelvo y verifico porque Sergio vive en Bucaramanga, lo que hago es que le doy clic ahí y mire que ya me queda activado Bucaramanga. Puedo agregar el otro, entonces en la flechita de abajo, digamos que voy a colocar Pereira, me equivoqué, ahí sí, le digo aceptar. Vuelvo y le doy clic en la flechita y miren que automáticamente me sale Pereira. Vamos a escoger Bucaramanga y automáticamente el sistema ya me crea una base de datos.